buenas, comenzamos nueva singladura del Rugido del León, porque como ya saben nuestros espectadores, el león ibérico vuelve a rugir. Hoy contamos de nuevo con Javier desde Palencia. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, bien, pues ya sabéis, pasando un poco la cuarentena bueno, encantadísimo de colaborar con estas cosas. Perfecto. Contamos también desde Salamanca con Jesús Teira. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, Javier, muy bien. Y también hoy contamos con un invitado de lujo, otro salmantino del campo de la filología, como Jesús, don Javier Caramés, que está en una situación geográfica, podríamos decir que privilegiada, en lo que se refiere a este problema mundial que nos envuelve a todos. Javier Caramés, directo desde Taiwán. ¿Qué tal, don Javier? ¿Cómo está vuesa merced? Hola, muchas gracias por la invitación. Yo estoy bien. ¿Estás bien, verdad? Sí, Bueno, con este invitado de lujo, testigo privilegiado en vecindad, por así decirlo, del foco de la pandemia, pues no en vano se llama el virus de Wuhan. Javier está más cerca que todos nosotros del epicentro. Javier, háblanos un poco de tu vida y obra. Como un filólogo clásico de la ciudad de Salamanca, ciudad emblemática del Tormes y de la universidad, ¿cómo acaba en Taiwán? ¿Qué es de tu vida y obra allí? realmente la primera vez que estuve en Taiwán fue hace ya casi 10 años. Yo me asenté en Taiwán para hacer un máster de literatura china. Lo terminé, después volví a España y hace 2 años decidí volver de nuevo a Taiwán para hacer el doctorado. Asimismo, en Taiwán también soy profesor de español, enseño en línea. Y vivo aquí, además, por motivos de estudios, motivos también personales, y sobre todo porque me gusta mucho vivir en este país. Ah, entiendo. Entonces, estás haciendo allí estudios y te ha cogido justamente en esta época, te ha cogido toda esta vorágine de alerta sanitaria, ¿no? Sí, sí, así es. Sí, en Taiwán se empezó a hablar del coronavirus muchísimo antes que en España. En diciembre, me acuerdo de hecho que fue el día de Nochevieja, cuando escuché la primera noticia sobre el virus de Wuhan. Ajá. Y es que en Taiwán lo vieron con mucha preocupación desde el principio. Taiwán tiene una relación muy complicada con el Partido Comunista Chino y no se fían nada de la información proporcionada por el gobierno de la República Popular de China. Entonces, en cuanto vieron los primeros indicios de que el coronavirus era un virus bastante atípico, tomaron medidas para evitar una expansión de la pandemia. Entiendo. Me llama la atención, Javier, que utilizas la expresión Partido Comunista Chino, República Popular China, que no es exactamente lo mismo que China, ¿verdad? Sí. A ver, en el término China se meten un montón de cosas que no tienen nada que ver la una con la otra. Es un término complejo, entre otras cosas, porque la primera vez que China se llamó China como país, no es una cosa tan antigua, ¿no? Es en el siglo XX. El primer país que se llama China es la República de China después de la caída del último emperador, de Puyi. Ajá. Es decir, hay por ahí la idea de que Zhongguo significa país del centro, y lo cierto es que en los textos antiguos Zhongguo hace referencia a varios estados situados en la zona de la llanura central, pero no es que existiese un pueblo muy etnocéntrico que fuesen los chinos. Decir eso es una simplificación. Incluso la identidad china es bastante complicada porque tradicionalmente no existía un término para China en lengua china, existían muchos. Entiendo. Por lo tanto, el término China, dicho de forma muy simple, es muy, muy complejo. Y yo evito utilizarlo, salvo cuando hablo de un país, obviamente, porque creo que se emplea de forma indebida en la prensa el término China como si China fuese una persona. Y es una cosa que me parece totalmente inaceptable. No hay ninguna persona que se llame China y mucho menos que piense racionalmente y coordinadamente. Eso, con todos mis respetos, es un disparate.
No, claro, tú que estás además tan cerca, pues eres más sensible a ese tipo de cosas. Mira, Javier, tu tocayo Javier desde Palencia, desde la Asociación Cultural Fernando III el Santo, tiene muchísimas preguntas y muchísimas inquietudes acerca de este coronavirus, de este COVID-19, que nos tiene a todos en cuarentena en arresto domiciliario. Javier, muy buenas tardes. ¿Qué le quieres Hola, preguntar a buenas nuestro... tardes. Pues sí, pues yo creo que voy a representar un poco la curiosidad que tenemos todos sobre esto. Y ya que tenemos la suerte de poder hablar con Javier hoy, pues yo tenía una pregunta. La primera es que cómo está la pandemia en Taiwán y por qué tenemos tan pocos datos desde Europa, de los datos de cómo está el coronavirus, de cómo se ha controlado y supongo que esté muy mal, ¿no? Porque para no hablar de Taiwán en España será Eh, porque, estará fatal. Bueno, a ver, yo ahora antes de estar con vosotros he estado comiendo en un restaurante japonés. Ajá. Mira, Es decir, que mal no está. A ver, esta semana ha habido durante 5 días seguidos 0 casos, no muertos, casos confirmados. En total, en estos momentos, si mal no me equivoco, son 428 casos. Sí, 428, caso arriba, caso abajo. El caso es que está muy por debajo de los 1.000 casos en total. Sí, Luego, está en una situación totalmente controlada. claro. Recordemos ¿y que sobre cuántos Taiwán, porque habitantes hablamos? Taiwán tiene más de 20 millones de habitantes. Tiene más o menos la mitad de la población de España, más o menos. Eso sí es muy denso. Taiwán no es un país especialmente grande. Además, la mayor parte es montañoso, entonces la gente vive muy concentrada. y Javier, ¿por qué crees que no se habla de Taiwán o de lo bien que se ha controlado la situación en Taiwán, siendo un ejemplo y a la vista está como un país como el que tiene la mitad de habitantes que España, eh, mm, tiene 0 casos, 5 casos al día y tiene solo 400 y pico contagios? ¿Por qué crees que no se habla de esto? Bueno, son muchos motivos. El primero, obviamente, son presiones del Partido Comunista Chino. Sí, puede sonar a conspiranoia, pero no es así. Taiwán no está en la Organización Mundial de la Salud. El gobierno de Taiwán le mandó un aviso a la Organización Mundial de la Salud en diciembre, diciendo que había contagio entre personas y la Organización Mundial de la Salud no le hizo ni caso. Porque supuestamente Taiwán supuestamente es una provincia de la República Popular de China desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud y por lo tanto no le hacen caso. Pero es que además no debemos pensar que la prensa española está exenta de las presiones del Partido Comunista Chino. El Partido Comunista Chino presiona. Y que se empiece a hablar mucho de Taiwán es algo que a la Embajada de la República Popular de China no le parece nada bien. Y no quiero ser alarmista ni quiero generar paranoia, pero hay un hecho, y es que la capacidad de presión que tiene el Partido Comunista Chino en el gobierno de España es alta. En el gobierno de España y en otras instituciones españolas. Y voy a poner 2 ejemplos que son bastante significativos. El año pasado, en el Teatro Real, se iba a representar una representación de Shenyun, que es un grupo de danza. Al Partido Comunista Chino no le gusta este grupo de danza, entre otras cosas, porque muestran una noción de la cultura china a la cual el Partido Comunista se opone de raíz. Y el caso es que el embajador de la República Popular de China llamó al Teatro Real para decirle que esa representación no se podía representar. Ya habían los espectadores comprado las entradas y unos días antes de que fuesen a asistir al teatro les dijeron que no se podía hacer la representación. Y no estoy hablando de un hecho ocurrido en la República Popular de China, estoy hablando de un hecho ocurrido en Madrid, en el Teatro Real. En Madrid, no sé si se acuerda la gente que cuando vino Xi Jinping a Madrid se colapsó el centro. A Winnie the Pooh lo echaron de la Plaza de Sol, ya que, bueno, al parecer a Xi Jinping no le gusta que lo comparen con Winnie the Pooh.
Pero la policía, creo que fue la policía local, le dijo a Winnie the Pooh que no podía estar en la Plaza de Sol. Y lo que llama la atención, sí, Javier, una cosa que tú has dicho, que es que Taiwán le hizo una advertencia a la Organización Mundial de la Salud, cuando debería ser al revés. Claro, sí, claro, es que el problema de la Organización Mundial de la Salud es que el nivel de corrupción que tiene es significativo y el grado de infiltración del Partido Comunista Chino en esta institución es totalmente alarmante. Y tiene algo que ver, Javier, continuando la conspiranoia. ¿Podría tener algo que ver que el presidente de la Organización Mundial de la Salud sea un comunista etíope? ¿Tendría algo que ver? Bueno, los comunistas se entienden bien entre ellos. Lo fundamental es que Etiopía tiene buenos vínculos con el Partido Comunista Chino y eso sí que tiene bastante que ver. Es decir, el problema del Partido Comunista Chino es que ellos no se preocupan en lo que nosotros pensemos sobre ellos, o se preocupan relativamente. Ellos van a la gente que toma decisiones. Es decir, la forma de actuar del Partido Comunista Chino es ir a quien tiene poder para hacer determinadas cosas y buscar la forma de corromperlo. Esto realmente es una estrategia que se utilizaba en China desde hace bastante tiempo. Es decir, la política en China siempre funcionó a base de infiltrarse en el reino enemigo. De hecho, el arte de la guerra es lo que enseña. El arte de la guerra enseña que ganar la guerra mediante la destrucción de una ciudad no está bien. Eso es lo que hace el mal general. El buen estratega lo que hace es ganar una guerra mediante artimañas, mediante la infiltración. Entonces, el Partido Comunista Chino, en ese sentido, ha seguido esa parte de la cultura tradicional china. Bueno, la peor parte de la cultura tradicional china. Porque además el partido no es tampoco demasiado amigo de muchas tradiciones chinas, según tú has contado. No. A pesar de que se les llene la boca poniendo institutos Confucio por todo el mundo, eso lo que es un acto de hipocresía muy grande, ya que los mayores destructores del confucianismo fueron los comunistas chinos. Durante la época de Mao, todo lo confuciano se destruyó. Y de hecho, una de las cosas que sucede ahora en China es que el nivel de materialismo es extremo. ¿Y por qué? Porque toda la parte espiritual de la cultura china fue arrasada por completo en la Revolución Cultural y posteriormente hubo un movimiento, no sé si habéis oído hablar del Falun Gong, que intentaron rehabilitar la espiritualidad tradicional china. Al principio no tuvieron demasiados problemas con el Partido Comunista Chino hasta que el Partido Comunista vio que tenían demasiados seguidores. Entonces llevaron a cabo contra ellos una represión verdaderamente inhumana. Y cuando digo inhumana es que muchos miembros del Falun Gong fueron detenidos ilegalmente, asesinados y les sacaron los órganos para utilizarlos en operaciones. Dios mío. Bueno, finalmente con esto del COVID-19 estamos descubriendo cosas que a lo mejor si no fuera por esto no nos enteraríamos. Yo quería ahora hablar con tu paisano Javier Jesús Teira, tu paisano y colega de filología. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. De la Asociación Beatriz Galindo, ¿verdad? La Latina. Así es. Jesús, ¿y qué le querías preguntar a Javier acerca de todo esto? Pues en primer lugar ha dicho Javier que la primera noticia que hubo en Taiwán sobre el virus, conocido como el virus de Wuhan, fue, creo que has dicho, en Nochebuena o en Nochevieja. La primera que tuve yo fue en Nochevieja. En Nochevieja. Sí. Los primeros casos confirmados, bien de contagio, bien de muerte, ¿cuándo fueron en Taiwán? ¿Y qué medidas tomó el gobierno de Taiwán? Los primeros casos fueron en enero, no me acuerdo exactamente la fecha, pero se empezó a oír casos confirmados a partir de enero y en Taiwán reaccionaron muy rápido. Lo primero fue cerrar los vuelos con Wuhan, porque a todo esto existían vuelos entre Taipei y Wuhan, y cerrar la frontera con China, bueno, no cerrarla del todo, pero sí restringir muchísimo el tránsito entre China y Taiwán. Eso fue una de las medidas que tomaron. Después se abrió un centro de infecciones. Es decir, en estos momentos la gestión de la crisis sanitaria la lleva un centro de comando donde hay expertos. Es decir,
Hay gente que sabe lo que es una pandemia y sabe de lo que están hablando. Y básicamente tampoco se hicieron grandes políticas. Lo fundamental fue decir la verdad desde el principio. Decir, oye, que esto es peligroso, hay que llevar es importante llevar mascarilla. Dieron muchísimas recomendaciones, es decir, tanto los medios de comunicación como el gobierno, como incluso las redes sociales, informaron muchísimo de la peligrosidad del virus y dieron mucha información sobre lo que convendría hacer. Básicamente yo creo que la cosa en Taiwán se solucionó porque hubo transparencia, porque se dijo esto es peligroso y cuando se dice que la cosa es peligrosa, perdón, el problema se arregla sola. Porque la gente empieza a tomar precauciones. Después algunas otras políticas interesantes que hizo el gobierno, llevar a cabo un aislamiento razonable. ¿Cómo lo hicieron? En Taiwán se optó fundamentalmente por la autocuarentena. Hubo casos de cuarentena, centros de cuarentena, pero bueno, por ejemplo, de repatriados. Pero por lo general se tiende por la cuarentena en casa. ¿Qué se hace? La gente que tiene que estar en cuarentena en casa recibe una compensación de unos más o menos 30 euros, algo menos de 30 euros al día. Bueno, hay otra medida que quizás no sea tan popular como intervenir los móviles de la gente puesta en cuarentena, pero bueno, en comparación con lo que se están haciendo en otros países, pues a mí esto no me parece una vulneración de derechos, especialmente si lo comparamos con lo que está viendo en Europa. Después hubo un problema con las mascarillas, porque a pesar de que había 20 casos, todo el mundo quería tener su mascarilla. Entonces el gobierno lo que hizo fue un sistema de distribución de mascarillas. Es decir... Perdona, Javier, el Estado se hizo cargo de la distribución de mascarillas. Sí, pues, de hecho sigue este sistema vigente. Para comprar mascarillas hay un cupo limitado, el precio no está regulado. Y hay que comprar la mascarilla con la tarjeta de la Seguridad Social taiwanesa. Es una política que, bueno, a mí no me entusiasma demasiado, pero mal no ha funcionado, creo. O sea, según nos estás contando tú, que eres una fuente de primera mano, lo que se ha hecho en España se parece más a lo que se ha hecho en China a lo que se ha hecho en Taiwán, ¿no? Bueno, decir esto no pasa nada, esto es un resfriado, no me importa nada, ¿no? Sí, en China lo que pasó es que antes de que se cerrase Wuhan, 10 días antes de que se cerrase Wuhan, no pasaba nada y a los médicos que decían que pasaba algo los detenían. Está el caso del médico, del doctor Li Wenliang, que lo detuvieron y lo obligaron a hacer una declaración afirmando que se arrepentía de difundir rumores. ¿Y cuáles eran esos rumores? Decirle a sus colegas que había una cosa peligrosa. Es decir, se estuvo tapando y de hecho ahora se está tapando, porque una de las cosas que a mí me parecen muy preocupantes cuando leo la prensa española es que se habla de China como un país donde está controlada la pandemia y no es mentira. En estos momentos en el norte de China hay una ciudad que se llama Harbin que está en una situación exactamente igual o peor que la de Wuhan. Madre mía. Hay vídeos en internet que se puede ver cómo miembros del Partido Comunista van a las puertas principales de los edificios y los cierran a base de clavos. A mí me llamó la atención un dato que salió una noticia, que había habido, fue hace tiempo ya, hace cerca de un mes, tal vez algo menos, y es que había habido un descenso en líneas de teléfono activas en China de 21 millones. Claro, eso a mí me choca mucho cuando hablamos que a día de hoy tenemos en China, según la prensa española, de hace media hora, 82.874 contagiados y 4.633 muertos en todo China. Y claro, a mí me choca mucho este dato, es que 21 millones de líneas de teléfono menos, pues llama la atención.
Bueno, el dato que figura, lo que nos muestra es el nivel de descaro con el que se manipulan las cifras en China. Es decir, ¿tienen en China un mejor sistema sanitario que en España o en Italia? Es decir, ¿qué sucede allí? Que hay una ratio de muertos muy inferior a la de Europa. ¿Cómo se explica que cierran ciudades? Es decir, las cifras que aporta el Partido Comunista Chino simplemente son un disparate, son un despropósito. Hace unas semanas, no me acuerdo exactamente el día, fue hace unas semanas, una funeraria de Wuhan repartió 6.000 cajas con cenizas. Solo una funeraria de Wuhan. 6.000 cajas con 4.633 muertos en todo el país. Sí, y solo una de las funerarias de Wuhan. Según una testigo, una trabajadora, una funeraria de Wuhan, las funerarias se pasaban las 24 horas trabajando, las 24 horas, y les obligaban a decir que muertos por coronavirus solamente eran unos pocos, es decir, menos del 10%, básicamente. Me gustaría comentar una cosa para que la gente que nos está escuchando no piense que en China es mucho más distinto que en España la ocultación de datos. Aquí se ha escuchado no me quiero equivocar con las cifras, no la tengo aquí, pero en marzo bajaron las pensiones, o sea, los pensionistas. La única forma de dar de baja una pensión es porque ha fallecido el pensionista. Bajaron las pensiones, bueno, pues no sé si eran 340.000 o una cosa así, pero vamos, una barbaridad. Pues claro, cuando tienes ese dato o el dato que sea diciendo que solo hay 24.824 muertos a día de hoy, pues es eso. Otra noticia que ha salido en España, que bueno, pues son noticias que salen y desaparecen. Es que en crematorios en Cataluña se estaban dando citas para cremar cuerpos en 1 año y medio, 2 años y medio. Son noticias que salen y que desaparecen y bueno, pues yo creo que quieren decir más que si las queremos saber interpretar, que quieren decir más de lo que dicen, ¿no? Entonces, más que nada era por hacer un poco de hincapié en que tal vez lo que hace el Partido Comunista Chino de ocultación de datos no es tan distinto a lo que se hace, a que se está haciendo ahora mismo en España por parte del gobierno. Y una pregunta que te quería hacer es por el Partido Comunista Chino en China. ¿Cómo está de unido ese partido? ¿Cómo reman todos para el mismo lado? ¿Tiene que ver tal vez algo con alguna lucha de poder interno, no sé? Por supuesto, por supuesto. Con el como desencadenante de la pandemia, de la liberación del virus. Bueno, primero con respecto a si el Partido Comunista Chino está unido. No lo está. Otra cosa es que de la imagen de unidad, de la propaganda del Partido Comunista Chino, de la cual no hay que creerse ni la mitad. Es decir, para hacernos una idea del nivel de mentira del Partido Comunista Chino, hay que tener en cuenta primero que el que dice algo impertinente lo hacen desaparecer. Es decir, no lo detienen y lo meten en la cárcel con un juicio, no, directamente desaparece. No se vuelve a saber más de él. A veces lo sueltan, pero es decir, el Partido Comunista Chino no es que detenga a los disidentes, es que los secuestra. Fijaos el nivel de mentira del Partido Comunista Chino, que si, por ejemplo, vosotros queréis volar ahora a Taiwán, bueno, mejor dicho en verano, que ahora no se puede, veréis que en la aerolínea os pondrá Taiwán, China. A pesar de que nunca Taiwán ha sido parte de la República Popular de China, ya que en Taiwán fue donde se refugió Chiang Kai-shek. Por lo tanto, no fue parte de la República Popular de China. Chiang Kai-shek se refugió allí y la República de China, que era el gobierno que había antes de la República Popular de China, siguió hasta el día de hoy. Por lo tanto, fijaros si en un detalle tan pequeño, hasta dónde llega la mentira del Partido Comunista, es decir, que las instituciones españolas están obligadas a mentir diciendo que Taiwán no es un país.
esto es solo un ejemplo del nivel de mentira. No sé si habéis oído hablar de una cosa que se llama el ejército de los Humao. Podemos traducirlo como el ejército de los 5 Maos o de los 50 céntimos. Es un ejército de troles profesionales que tiene el Partido Comunista Chino, que se llama así porque le dan de 5 Maos. El Mao es... 5 Maos es la mitad de un yuan. Le dan 5 Maos por por trolear en Internet. Por cada mensaje de troleo que hacen, reciben medio yuan. Y en estos momentos, según un informativo dado por La Gran Época, les han subido el sueldo, ahora ya les dan 7 Maos en vez de 5 y hay 2 millones de troles profesionales. Nada más y nada menos. Hay youtubers españoles que están comprados por el Partido Comunista Chino. No voy a decir nombres, pero hay ciertos youtubers casados con una miembro del Partido Comunista Chino que, por supuesto, siempre miente. Sí, de hecho y se además, está haciendo famoso últimamente. ¿Perdón? Se está haciendo famoso últimamente. Sí, creo que sabemos a qué nos referimos. Bien, ¿por qué digo que miente? Bueno, cuando hizo el capítulo sobre Xinjiang dijo que no, que en Xinjiang no hay campos de concentraciones, que son campos de reeducación donde los uigures cantan todos felices y que simplemente es que le están reeducando porque los pobres no encuentran trabajo. Eso sí, pocos días después de hacer ese vídeo apareció una imagen en la que se veía a un montón de prisioneros con los ojos vendados, esposados y sentados en el suelo y a punto de ser transportados en un tren. Uigures, Javier, estamos hablando de una minoría de mayoría, o sea, son de religión islámica y tienen vínculos con Afganistán, quizás, ¿no? Sí, son los habitantes de Xinjiang, que está en el oeste, en el oeste de China, está justo al norte de Tíbet, y ahí hay problemas. No, dice el Partido Comunista Chino que es por terrorismo, eso es una mentira. O por lo menos es como mínimo un hecho no fácil de demostrar, porque no ha habido una investigación seria que demostrase que ahí había terrorismo. El caso es que el Partido Comunista Chino, especialmente en la época de Xi Jinping, porque uno de los problemas que tenemos es Xi Jinping. El anterior Hu Jintao, pues bueno, no digo que fuese un santo porque no lo era, hizo muchas cosas malas, pero tenía algo más de contención, no tenía esas ansias de poder de Xi Jinping. Y Xi Jinping quiere arrasar con todo aquello que ve un contrapoder. Vale. Y con todo aquello que él considera que es un obstáculo para sus aires de ser el emperador Winnie the Pooh. A mí me llama también la atención de toda esta pandemia que se ha hecho global, por ejemplo, porque estamos hablando del caso de Taiwán. Sin embargo, hoy en día también se pondera mucho el caso de Corea del Sur con su política de test masivos y cómo ellos también empezaron muy pronto, casi al mismo tiempo que Taiwán, los coreanos, ¿no? Corea del Sur, no hablo de Corea del Norte. No, la Corea del Norte, a saber cómo está. Entonces, ¿tú crees que esas políticas que han hecho los coreanos del sur de test masivos y demás, de verdad ha funcionado, según por lo menos las noticias que nos llegan, ¿no? Sí, ha funcionado. Ha funcionado. Obviamente me parece que lo mejor es lo que se ha hecho en Taiwán, es decir, que directamente no ha explotado. Es decir, en Taiwán el número de contagios de comunidad no llega a los 100, casi todos los casos son de fuera, de Taiwán. Pero en Corea del Sur explotó y lo que hicieron fue hacer test masivos y de tal forma que localizaron la pandemia. Sí, eso es algo muy sensato y es lo que se debería hacer en España, que es que no es tan difícil. A mí me llama la atención que muchas veces algunos sacan el dogma de que si los orientales son muy colectivistas, que se obedecen a la autoridad y una serie de dogmas que me parece que tienen más de creencia que de realidad. Ojo, al menos si es en los países democráticos, si es en la República Popular de China, pues puede ser, pero porque es un país comunista, no. El caso es que dicen muchos que en Corea del Sur y en Taiwán, como son países muy autoritarios, supuestamente muy autoritarios, que yo no veo que sean autoritarios, las medidas que se han hecho no se pueden hacer en España. Y eso es mentira. Porque muchos dicen, no, es que Taiwán es un país muy autoritario.
Pero qué autoritario, si lo que se ha hecho es decir la verdad. Tan simple como eso. Si lo que se ha hecho es que los responsables de evitar la pandemia lo que hacen es que un se ha dicho con informe todos los autoridad, la días. verdad. Se ha dicho con autoridad, la verdad, entonces es muy autoritario. Sí, lo que es, a ver, lo que es el pensamiento confuciano clásico, lo que es muy exigente con la autoridad. No es que sea autoritario, sino que es exigente con la autoridad, que es lo más, ya digo, no, y hablo del confucianismo tradicional, no del comunismo chino, que muchas veces dicen que eso es una herencia del confucianismo, eso no es cierto, eso es el comunismo, y comunismo pues ya sabemos lo que es. Es un poco, Javier, yo creo lo que pasaba entre la comparación del bolchevismo en Rusia, que decían, claro, es que les viene por la autocracia zarista, cuando realmente eran mundos distintos. O sea, no, ha sido muy injusta históricamente esa comparación. Entonces, en la tradición china pasa exactamente lo mismo, según nos cuentan, ¿no? Bueno, tiene una parte muy autoritaria, que es la parte institucional, que sí que las instituciones imperiales eran muy autoritarias, que esas sí que las mantiene el Partido Comunista Chino, pero el pensamiento confuciano, ya no digamos el taoísta, no es autoritario. En el caso, bueno, el taoísta está cerca del anarquismo, y el confuciano, en todo caso, podemos decir que es muy exigente con la autoridad. Es decir, la persona que aspira a gobernar debe recibir una educación muy exigente. Y es el dicho que tenemos en España de nobleza obliga, ¿no? Van por ahí a lo mejor los tiros. Sí, algo parecido, sí. Pero bueno, en todo caso, las medidas que se han hecho en Taiwán son perfectamente aplicables en España. Yo quería hacerte una pregunta sobre el origen, Javier, porque, bueno, hay alguna teoría que dice que el origen está en China del coronavirus, y que se ha deliberado el virus con toda la conciencia y para hacer daño. ¿Qué opinas tú de esta teoría? Y si en tal caso de que estuvieras de acuerdo o pudieras estar de acuerdo de cualquier forma, ¿qué situación puedes dibujar o qué situación se puede dibujar en este contexto en el que un partido decide que es bueno para ellos o para lo que sea liberar un virus? Bien, bueno, sobre el origen del virus, de momento hay mucha confusión. Pero sí que pensar que el virus salió de un laboratorio no es ser conspiranoico. Yo la primera vez que oí que el virus procedía de un laboratorio fue en enero. Lo dijo un señor llamado Gu Wenkuei. Gu Wenkuei es un millonario chino que tuvo problemas con Xi Jinping y se marchó a Estados Unidos. Tiene muy buena relación con la administración Trump, especialmente con Stephen Bannon, y asesora, de hecho, al gobierno de Trump a través de Stephen Bannon. Es decir, que no es un Ilskuo le loco... llaman allí, ¿verdad? Milescuo, sí. Es decir, que no es... De hecho, Stephen Bannon, que está haciendo un programa que se llama War Room Pandemic, lo suele invitar con frecuencia. Es decir, que es una persona que altos cargos del gobierno, gente relacionada con la administración Trump lo tiene en cuenta. Es decir, que no es un charlatán. A pesar de que algunas de las cosas que dicen puedan sonar muy exageradas, muy alocadas, pero no es un charlatán. Y digo que no es un charlatán porque antes de que empezasen las protestas masivas de Hong Kong, dijo que en Hong Kong se iba a llegar a una situación extrema. Yo no me lo creía. Esto en mayo del año pasado, y efectivamente eso pasó. El caso es que este señor Gu Wenkuei dice que este virus procede de un laboratorio. Es decir, que ha sido liberado a propósito. ¿Con el fin de qué? Con el fin de crear el caos. Yo también lo he comentado con algunos chinos, y la conclusión a la que he llegado es que no podemos descartar que detrás de este virus haya una facción radical del Partido Comunista Chino. Es decir, posiblemente la mayor parte de miembros del Partido Comunista Chino sepa lo mismo que nosotros. Hay gente que sospecha en concreto de un señor llamado Wang Qishan. Wang Qishan es el que le llevó a Xi Jinping la campaña de corrupción.
Este tipo estuvo en Wuhan antes de que explotase todo esto y puesto que sabe que el Partido Comunista está en una situación crítica, porque esto no se cuenta, pero ya el año pasado el Partido Comunista Chino estaba en una situación muy crítica, es decir, el Partido Comunista Chino este año iba a tener que afrontar una quiebra, que ya se ha dado la quiebra, sí, porque el Partido Comunista Chino tenía una deuda 4 veces mayor que la de su PIB. Es decir, tenía unos problemas financieros, todo para mantener que China era un gran país y que se iba a comer el mundo. Toda base de mentiras, y esa mentira cuesta mucho dinero. Pues el caso es que, puesto que era obvio que este año iba a ser el año de la caída del Partido Comunista Chino, si no es este año, el próximo, una facción del Partido Comunista Chino, se sospecha que la cabecilla de esta facción es Huang Qishan, dio las instrucciones a un grupo de gente selecta para liberar el virus en Wuhan. En Wuhan, todo esto hay que recordar que en julio del año pasado hubo protestas muy gordas. Hubo protestas muy fuertes en las que incluso hubo un tanque en la calle, se pudo ver un tanque en la calle. Hay un vídeo en YouTube. Y con la expansión de este virus, primero se expandiría en Wuhan, llegaría a Hong Kong, es decir, según dice Huo Wenkuei, con este virus se pretendía infectar a Hong Kong y evitar las protestas. Claro, porque Hong Kong ha sido un elemento incómodo y un fracaso del aparato gubernamental comunista chino, ¿no? Sí, ha sido un fiasco de mucho cuidado desde el punto de vista del Partido Comunista Chino. También, según me han comentado algunos, con este virus también se pretendía que llegase a Taiwán y poder llevar a cabo la reunificación de Taiwán, ya que para Xi Jinping no existe cosa más importante que reunificar Taiwán. Claro, y la situación de cara a la reunificación es nefasta, ya que los taiwaneses, después de lo que ha pasado en Hong Kong, quieren mantener las distancias con el Partido Comunista Chino y militarmente no es muy factible atacar Taiwán. Porque en Taiwán hay buenos cazas, el gobierno taiwanés tiene buena relación con el de Estados Unidos, entonces la vía militar no es básicamente poco factible. Y, yo estoy viendo que tu paisano Jesús está escuchando atentamente. Jesús, ¿qué te parece todo esto que habla Javier Caramés? Yo quiero preguntarte, Javier, ante una crisis sanitaria como ha sido esta del COVID, se ha visto evidente la importancia de la capacidad de respuesta económica y la capacidad de respuesta industrial. Por ejemplo, en el caso de España no tenemos una industria que pudiese suplir las carencias que teníamos, ni teníamos la capacidad económica para comprar eso que no podíamos producir. En el caso de Taiwán, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la situación industrial de cara a un problema sanitario como este? ¿Y cuál es la capacidad económica de endeudamiento si lo fuese necesario? Bueno, endeudamiento, Taiwán tiene muy poca deuda. Hay mucho ahorro en Taiwán y con la capacidad industrial, bueno, creo que el ejemplo de las mascarillas es bastante significativo. En los últimos meses se ha aumentado significativamente la capacidad de producir mascarillas. Ahora, al principio, en el mes de enero había escasez de mascarillas y ahora se pueden comprar muchas más. Es decir, sí, Taiwán tiene una industria potente. Lo era más en el pasado, pero sigue teniendo una industria y creo que eso está ayudando bastante. A propósito de lo que estás hablando de la industria a lo mejor no tiene que ver mucho con el coronavirus, pero sí que me gustaría hacer una pregunta. A propósito de la industria que hay en Taiwán, ¿Zara tiene fábricas en Taiwán? Que yo sepa, no. Que yo sepa, no tiene fábricas en Taiwán. Tendría que verlo, pero a mí yo creo que no tiene fábricas. Vale, entonces... A ver, en Taiwán hacen cosas, no es un país de mano de obra barata. La industria que tienen es tecnológica, fundamentalmente. Hay textiles, pero no, hasta lo que yo sé, no fabrica Zara en Taiwán.
hasta lo que yo sé, pero bueno, no No, tendría que consultarlo con era exactitud, pero una pregunta a hasta, propósito de eso, pero vamos, si no hay fábricas, pues no tiene lugar la ¿Y pregunta. cuál era el propósito, Javier, de esa pregunta? ¿El propósito cuál sería? No, era simplemente preguntar por si, pues me ha venido a la mente Amancio Ortega. Y era Ajá. pues para preguntar que cómo vivían de primera mano, pues cómo podía vivir un trabajador de una fábrica textil en Taiwán, qué sueldo puede tener, pues por curiosidad. sí, el salario mínimo en Taiwán anda por unos 700, 800 euros al mes. El salario mínimo. En Taiwán 800 euros al mes da para bastante. No, obviamente, pues no es un salario de rico, pero da para bastante. En Taiwán el salario medio creo que anda por unos 1.000 euros, más o menos, pero lo fundamental es que es barato. En Taiwán, por ejemplo, puedes comer en muchos sitios por 2 euros. No, incluso menos. Hay sitios que por 1,5 € puedes hacer una comida. No Pero es una muy comida limpio, no así es en muy bueno, condiciones, pero una comida en condiciones o es peligroso. no, bueno, a ver, con condiciones sanitarias mínimas, obvia, pero a ver, lo que se llama Pao, es decir, comer hasta un buffet. Pues en Taiwán por 20 euros o incluso menos puedes tomarte un buen buffet. Incluso Vale. por, yo qué sé, 30 euros cada uno, pues puedes ir a un restaurante bueno. Es Ya. decir, en general, el coste de vida en Taiwán es bastante más bajo que en Europa. Y con todo este panorama, Javier, podrías decirnos, bueno, quizás es algo subjetivo, pero precisamente nos interesa mucho tu opinión, esa subjetividad tuya, además que estás tan cerca del meollo. Con lo mal que se están haciendo, porque es evidente que aquí la cosa se ha hecho muy mal y se ha hecho como un pollo sin cabeza, ¿hacia dónde estamos yendo? Porque este problema, según veo yo, no se va a ir mañana, esto va a continuar con sus múltiples ramificaciones. ¿Hacia dónde estamos yendo? Bueno, hacia algo muy peligroso, básicamente. Hacia una situación que determinados miembros del Partido Comunista Chino están aprovechando para aumentar su poder a nivel global. Es decir, muchos de Quan Chi-Shan y todos estos lo que están intentando es con esta pandemia hacer un órdago a la grande. Es decir, o acabar en la más absoluta de las miserias o acabar expandiendo todo su poder e influencia por todo el mundo. En este sentido, ¿cuál es la parte que yo veo peligroso de todo esto? Que afortunadamente creo que no va a pasar. Es decir, lo que voy a decir a continuación es algo que creo que no va a pasar, pero que podría pasar si esta facción radical del Partido Comunista Chino, que según dice Kuo Kuei está liderada por Wang Zishan, lo que podría pasar es que Europa entrase en una situación de miseria, se produjesen revueltas y se fuese imponiendo el modelo chino. Es decir, que el Partido Comunista Chino, por ejemplo, exportarse el sistema de crédito social que tiene, que es básicamente el control absoluto en las redes sociales. Ya digo, creo que esto no va a pasar, pero tengo la sospecha de que hay gente en el Partido Comunista Chino que es lo que pretende, que haya caos en el resto del mundo, que el sistema democrático salte por los aires, a pesar de que la experiencia nos muestra que el sistema democrático es precisamente el que puede librarnos de la pandemia. Y en España, por desgracia, creo que no le está saliendo mal. Sí, sí, En eso te iba a decir, España conforme, yo cada vez veo que el gobierno se parece más al Partido Comunista Chino. Obviamente hay un Estado de Derecho que no permite que la gente desaparezca así por las buenas, pero veo que el autoritarismo está teniendo bastante éxito en España y bueno, yo eso creo conforme que es te estoy peligroso. escuchando, Javier, conforme te estoy escuchando, y yo que he vivido 6 años en Hispanoamérica y viví muy cerca del drama de los venezolanos, no sé si exactamente a China, pero a Venezuela, que además ha tenido también mucha influencia del gobierno chino, sí se me está recordando.
En fin, A ver, la desde verdad luego, que da un poquito de reparo, cuanto menos, porque estamos yendo a eso, al peligro, ¿no? que creo que no va a pasar, pero desde luego el Partido Comunista Chino con lo que no está cómodo es con gobiernos democráticos y sobre todo con gobiernos donde tengan valores tradicionales. Esto puede parecer una estupidez, pero no lo es. Es decir, el poder del Partido Comunista Chino se basa en arrasar con toda la tradición anterior, es decir, con cualquier tipo de vínculos morales. Es decir, la zona de confort del Partido Comunista Chino es una sociedad sin ningún tipo de valores, muy, muy materialista, que que tienda a confiar demasiado en el Estado. Pues llegados a este punto, Javier, después de haber abusado de tu tiempo y de tu paciencia, yo quería ver qué sacamos todos en claro. Entonces, pues, por ejemplo, podríamos volver a comenzar con Javier, de Palencia. Javier, después de toda esta información privilegiada que hemos escuchado, ¿tú qué dirías? ¿Qué sacamos en claro ante todo esto? Pues lo primero, darle las gracias a Javier, porque la verdad es que nos aclara muchísimas cosas y da gusto ver hablar con una persona que de tan primera mano explica las cosas tan bien y que se ve que lo tiene clarísimo, y si lo tiene tan claro es porque lo sabe y porque lo ha vivido. Yo me quedaría con dos cosas. La primera es que los tentáculos del Partido Comunista Chino son grandes. Y me quedaría con los dos ejemplos. El particular que nos toca en España, que bueno, a la vista está, pues que España no reconoce a Taiwán como país, lo que has contado, Javier, de que cuando tenemos un billete de avión para Taiwán, no pone Taiwán, pone Taiwán, China, ¿no? Y también me quedaría con esto de los tentáculos, los largos tentáculos del Partido Comunista, con la influencia que tiene sobre la Organización Mundial de la Salud. Y lo que has dicho de Tedros, que bueno, pues un comunista etíope, pues entiende muy bien con un comunista chino. Y también con otra cosa que es muy importante, que en China la pandemia no está controlada, ¿vale? Creo que es muy importante que nos quede a todos claro que los medios no son claros y que la pandemia no está controlada en China. Yo le quería pedir ahora a Jesús Teira, lo mismo. ¿Qué sacamos en claro de todo esto que nos ha dicho tu paisano y colega? Jesús Teira. Podemos partir de dos hipótesis opuestas. O bien el origen de la pandemia ha sido intencionado, de origen humano, bien por creación, bien por manipulación de virus, o bien ha sido intencionado, o bien ha sido fortuito. Pero en ambos casos la respuesta es la misma. La respuesta que se supone en esa teoría de que el origen fuese creado por el hombre. La respuesta es en todo caso un mayor peso del Estado con el afán totalitario. Es decir, aun en el caso de que el virus tuviese un absoluto origen natural, la respuesta sigue siendo la misma que se atribuye a la pandemia en el caso de que fuese creado. No sé si Javier está de acuerdo conmigo. Sí, eso es lo fundamental, es decir, que a pesar de que efectivamente saliese de un mercado húmedo, lo fundamental es lo mismo, es darle más fuerza al Estado. Y lo que sí es un hecho obvio es que precisamente el Estado burocrático lo que ha hecho es patinar de mala manera. Quitando algunos ejemplos, como por ejemplo el Estado taiwanés, y para eso teniendo en cuenta que precisamente por el hecho de no haberse politizado se ha conseguido parar bien la pandemia, pero el Estado ha fracasado. Y sin embargo, lo que se está vendiendo es que hace falta más Estado cuando el Estado e instituciones burocráticas como la Organización Mundial de la Salud han fracasado de una forma que es verdaderamente alucinante. Entonces sí, estoy de acuerdo, es decir, todo se trata de darle más poder al Estado hasta extremos delirantes. Por ejemplo, en China ahora tienes que ir con el teléfono móvil con un código de buena salud, es decir, para entrar a un autobús te tienen que escanear un código y si tienes verde puedes entrar y si tienes rojo no te puedes mover. Es decir, hasta eso ha llegado el Estado, es decir, de que cada uno tiene la obligación de llevar en su móvil un código de buena salud. El 1984 de Orwell.
Sí, sí, porque hay que decirlo claro, el gobierno de Xi Jinping es un gobierno comunista. Ni comunismo con características chinas, no, es comunista. O neocomunista, si se quiere llamar, pero es Sí, sí. comunista. Bueno, yo lo que me queda, o sea, yo te agradezco, Javier, tu intervención. Ya te he advierto que abusaremos más de tu tiempo y paciencia porque la verdad que tienes unas informaciones privilegiadas por tu formación y por tu posición ahora mismo en ese enclave tan importante a nivel mundial. Lo que sí te digo, yo coincido mucho con Jesús y con tu tocayo, y lo que me da, no sé si la palabra miedo, porque en fin, esto es un programa que se llama El Rugido del León, no debemos transmitir miedo. Pero sí me da reparo, y porque yo he vivido muy de cerca el drama de Venezuela, de que no estamos tan lejos y de que no estamos, yo no digo que vaya a pasar tal cual, pero que tenemos que estar ojo a visor, porque la carga que se nos puede venir encima, nos podemos pegar un batacazo de padre muy sin dormir. Sí, Bueno, pues con totalmente de acuerdo. así las cosas, Javier Caramés, te agradecemos muchísimo tu información. A nuestros espectadores les decimos, acaba esta nueva entrega del Rugido del León. Sacaremos muchas más, hay muchísimos temas esperándonos de todo tipo. Hoy hemos hablado de actualidad, el otro día tratamos paralelismos históricos, otro día trataremos literatura, en fin, todo lo que concierne a eso que llaman cultura general. Y recordemos que el león ibérico vuelve a rugir. Hasta la próxima. Hasta la próxima.